Bueno, es un placer acompañarlos en este quinto capítulo de Enseñando Administración, donde literalmente ustedes van a aprender sobre lo que es el proceso administrativo y se van a llevar, digamos, toda esta información para sus casas. Digamos que esta clase es para poder adentrarlos a este maravilloso mundo de la administración y darles un contexto general para lo que se van a enfrentar, ya sea que ustedes sean estudiantes de administración, egresados o empresarios, digamos, que tienen algún emprendimiento. Entonces, esto puede servir mucho para esta puerta de entrada para nuestras vidas. Entonces, ustedes van a ver que esto al final de cuentas termina siendo aplicable también a sus vidas. Entonces, quédense porque este quinto capítulo será muy interesante y vamos a descubrir desde el principio hasta el final mismo de la teoría hasta dónde llega, digamos, el proceso administrativo, hasta dónde llega la administración de empresas. Eso es lo que vamos a resolver en esta clase. Entonces, literalmente en esta materia vas a aprender sobre cómo nació la planeación, organización, dirección y control de una empresa. Yo me llamo Sebastián Pérez, soy administrador de empresas y soy egresado de la Universidad del Valle. Cuando imaginemos, digamos, la definición de proceso administrativo, muchas veces pensamos en planear, organizar, dirigir y controlar una empresa. Pero naturalmente se puede definir como un proceso el cual es el conjunto de pasos o etapas necesarias para llevar a cabo una actividad. Entonces, digamos que ya teniendo esto en cuenta, es un conjunto de pasos que nos desvirtúa, digamos, un camino hacia el éxito, o nos lleva hacia un camino hacia el éxito. Es importante aclarar eso porque hay muchas formas de llegar al proceso administrativo, como lo podemos hacer con la PHVA, planear, hacer, verificar, actuar, pensar, dirigir, coordinar y controlar, o la que se terminó quedando al final de los tiempos y que ya es reconocida y patentada, que fue planear, organizar, dirigir y controlar. Eso es lo que pensamos cuando pensamos en proceso administrativo. Y hoy vamos a ver cada una a profundidad y todo lo que esta conlleva dentro de una empresa, dentro de las operaciones, dentro de la vida real. ¿Listo? Entonces, el proceso administrativo tenemos que ir definiendo estas 4 fases. La planeación es qué se va a hacer, establecer esos objetivos, políticas, diagnóstico, programas y presupuestos. Aquí vamos a iniciar con una idea, con una necesidad, con un problema, con algo que nos lleve, digamos, a tratar de crear algo, sea una empresa, un proyecto, una federación, lo que ustedes necesiten. Después vamos a empezar con el tema de la organización, a decir, bueno, ¿cómo se va a dividir el trabajo? ¿Va a haber, digamos, unos jefes o quién se va a encargar de dar las órdenes? Eso es importante, establecer la jerarquía y la unidad de mando dentro de la organización. Dentro de este proceso de organización tenemos el de integración, propuesto por Fayol, donde digamos que nos expone que quién o con quién se va a hacer, es decir, el personal, la selección, contratación, capacitación, material y finanzas, compras, producción, entre otros. Digamos que aquí ya se tiene toda la esfera dentro de la organización de organizar esos recursos técnicos que tiene toda empresa. Listo, si ustedes necesitan montar un restaurante, ustedes necesitan saber qué platos van a hacer, cuánto literalmente les va a costar cada plato, cuál va a ser el proceso en el que se va a organizar la cocina, por los puestos de trabajo. Entonces una va a tener la estufa, otra va a tener, digamos, la cuestión de los jugos, la otra va a tener la cuestión de lavar los platos, bueno, y así se van a ir organizando dentro de la cocina. Puede haber otra persona que, no sé, digamos, barra, así. Entonces, esto implica este método de integración. Después tenemos la cuestión de la dirección, cómo se debe hacer. Entonces, aquí tenemos la autoridad, toma de decisiones, supervisión, delegación, instrucciones y comunicación. Es decir, ya poner en marcha este proyecto que queremos hacer. Y por último, la etapa de control. Es decir, cómo se hizo, evaluación, comparación, determinación de desviaciones, corrección de fallas y retroalimentación. En esta fase de control, lo que vamos ya es a garantizar si estos resultados se cumplieron y vamos a establecer unos indicadores claves de gestión que nos ayuden a medir el éxito que estamos teniendo en la empresa. Entonces, ya con este proceso administrativo en cuenta, ustedes pueden hacer muchas cosas. Pueden hacer planeaciones para una empresa, pueden crear una empresa desde cero, pueden crear un proyecto, pueden crear una carrera artística, pueden literalmente crear una familia, una relación de pareja, pueden crear un grupo de amigos, pueden crear literalmente cualquier sueño que tengan en la mente, planeando, organizando, dirigiendo y controlando. Son los únicos pasos que se necesitan para administrar cualquier cosa literalmente.
Porque sí, o sea, cuando hablamos de administración de empresas estamos hablando de administrar empresas, pero así también hay muchos otros tipos de administración que también, digamos, se ven beneficiados de este proceso administrativo, como la administración en salud, administración pública, ingeniería industrial, ingeniería económica, ingeniería administrativa, ingeniería comercial, ingeniería, digamos, de procesos. Bueno, y así literalmente tenemos un montón de carreras que pueden llegar a estar relacionadas con la administración y que utilizan también este proceso administrativo dentro de sus funciones. Bueno, ya teniendo eso en cuenta, y me demoré más de lo habitual explicando esto, porque literalmente es el tema central que vamos a hablar hoy. Entonces, si ustedes comprenden cada fase, pues es muchísimo más fácil explicárselos, porque no me toca que volver a estar repitiendo el concepto y el concepto, no. Entonces, bueno, iniciemos con esta proceso administrativo. Este naturalmente tiene una fase mecánica o estructural y una fase operativa o dinámica. La fase mecánica o estructural se define como estos dos principios principales de planear y organizar. Estos son los que naturalmente le van a dar toda la estructura a tu empresa, a tu proyecto, a todas estas ideas que tengas, de pasarla literalmente una idea a un plan y de ese plan a un grupo de trabajo. ¿Listo? Y tenemos esta fase operativa dinámica que literalmente ya es poner en práctica estas ideas, este problema, toda la cuestión dentro de la vida real. Y es dinámica porque pues puede generar, digamos, resultados no planificados. Y ahí es donde es clave la etapa de control. Entonces, aquí ya tenemos, digamos, la división de todo, está la división de cada cosa. Por ejemplo, en la planeación deberíamos establecer propósitos, objetivos, estrategias, políticas, programas, presupuesto y procedimientos, debería ser lo adecuado. En la organización hay que dividir el trabajo, entonces habría que crear la jerarquización, departamentalización y descripción de funciones. Y tener ese tema de la coordinación entre todas las personas del equipo. En cuanto a la dirección y ejecución, pues vamos a hacer ese proceso de toma de decisiones, integración, motivación, supervisión y comunicación. Aquí ya nos convertimos en líderes activos de este proyecto, empresa o demás, digamos, demás actividad que estemos realizando. Y en el control se establecen los estándares, se miden, se corrigen y se retroalimentan. Entonces este es el proceso paso a paso para poder hacer esto dentro de tu organización. Entonces tú empiezas a pensar, ay, yo tengo propósitos, no, voy a empezar a crearlos en una hoja de Word. O no tengo objetivos, no, bueno, voy a empezar a crear los objetivos. Y así literalmente puedes ir creando la empresa simplemente con esta imagen. Y esto ya se volvió práctico. Y esto tú los podrías convertir en un negocio ofreciendo, por ejemplo, cómo hacer el proceso administrativo para crear una empresa, y puedes ofrecer asesoría sobre creación de empresa. Y entonces aquí yo ya te estoy literalmente convirtiendo esta explicación en una idea de negocio, algo que tú puedes implementar en la vida cotidiana y que con eso vas a generar dinero, y eso no te lo va a decir ninguna otra persona, ¿ok? Bueno, entonces el proceso administrativo, como ya sabemos, listo, tiene 4 fases y ya les expliqué cada una. Esta tiene, digamos, la etapa de planeación tiene de alguna manera esta estructura, propósitos, después investigar, de las premisas surge, digamos, ese análisis interno y externo, de los objetivos tienen que ser medibles, cuantitativamente claros, precisos, específicos y alcanzables, o la metodología SMART, proponer estrategias, políticas, pruebas, presupuestos y procedimientos. Luego pues digamos que esta etapa de planeación pues ya tiene toda una estructura donde debe tener unos propósitos, debe tener una investigación, debe tener unas premisas y debe tener unos objetivos. También debería tener unas estrategias, unas políticas y unos programas. Aquí literalmente yo les defino todo. Todas las definiciones de lo que necesitan hacer en la planeación se lo estoy mostrando en la pantalla para poder que ustedes pausen el video y lo hagan para sus empresas, proyectos y demás. Por eso coloqué toda la información. No es necesario explicar cada una de lo que trata, ¿ok? O el cómo hacerla ya lo podemos abordar en próximos videos. En cuanto aquí también tenemos la definición de los presupuestos, sobre los procedimientos y los planes. Y ya tenemos el ejercicio puntual de planeación estratégica, donde vamos a empezar a llenar esta tabla en cuanto a las amenazas que tiene, digamos, para las amenazas para poder cumplir estos objetivos, las oportunidades. Naturalmente es la matriz FODA. Se hace este análisis externo donde se analiza el entorno y se analizan situaciones coyunturales que pueden llegar a pasar. Una situación coyuntural o estructural, digamos coyuntural, es un paro, es una situación de gobierno, es una situación social, es un paro,
Bueno, y una situación estructural está más basada, por ejemplo, en una reforma agraria, en una reforma pensional. Tal vez eso es una situación estructural. Entonces ya empezamos a medir todo esto. Y tenemos que tener estos diferentes puntos. Primero, tener estas tendencias políticas, económicas, sociales, tecnológicas, ecológicas y legales. Después, hacer un análisis de las entidades con las que se tiene relación. El tercero es analizar los aspectos inherentes a los servicios de los ciudadanos. Ya después, cuando empezamos a mirar más a profundidad, identificamos que ya también identificamos unas fortalezas y debilidades, que estas ya es a partir de estos medios externos, por ejemplo, el analizar a la propia organización. Y aquí tiene una guía de cómo se debe analizar, por ejemplo, tenemos que, en cuanto a la organización, tener unos resultados, objetivos, metas, satisfacción, recursos humanos, técnicos, administrativos, óptimos, ideales, y bueno, ya podríamos medir cada uno de estos de forma separada. ¿Cómo se están desenvolviendo los recursos físicos, humanos, técnicos? ¿Será que habrá todo esto en una empresa? Y empezamos a preguntarnos cosas así. Entonces, aquí también tenemos los factores críticos para lograr el éxito, y la visión del futuro ideal. Digamos que en estos factores críticos van a ser estos pequeños indicadores que nos van a permitir medir nuestro trabajo. Y, digamos, preguntarnos qué cosas actualmente y en el futuro se deben hacer bien para lograr objetivos. Y la idea es que puedan expresar ideas, deseos, sueños, que busquen armonía y que se relacionen con su trabajo. Después empezamos a llenar directamente esta planilla, digamos, de planeación. Esto es lo importante, esto se hace para una planificación estratégica. Y se empieza literalmente a llenar la tabla. Entonces, si ustedes tienen empresa, los invito a que los hagan, porque bueno, aquí tenemos, en cuanto a los medios externos, tenemos las amenazas de oportunidades. Entonces ustedes leen diferentes artículos y demás para poder identificar toda esa cuestión externa de lo político, económico, social, tecnológico, ecológico y legal. Y ahí van a identificar dentro de toda esta lectura unas amenazas y unas oportunidades. Después, en los medios internos, ya ustedes tratan de analizar la propia empresa, proyecto o demás que estén realizando y identifican cuáles son los puntos fuertes y cuáles son las debilidades. Después van a identificar cuáles son los factores críticos de éxito, lo que para ustedes es importante cumplir o que debe tener este proyecto o empresa para poder que ustedes consideren que están logrando lo que se propusieron y que tenga una visión de futuro, dónde se posiciona la empresa a 5 años. También debería tener lo que es una misión que trate, digamos, de definir quiénes son ustedes ahora, la visión de futuro ideal, es decir, de aquí a 5 años. El objetivo ya es trazar un plan, digamos, de actividades que tú vas a cumplir en el corto o mediano plazo, ya sea, por ejemplo, a 3 meses, 6 meses, 1 año y demás, y problemas y soluciones. ¿Listo? Porque todo tiene que partir de un problema y una solución. Entonces, bueno, ¿qué es DOFA? ¿O qué es FODA? Es fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Vamos a ir mirando cada una. Las fortalezas es toda esta cuestión interna que tenemos nosotros dentro de nuestras personas para decir, es que yo soy lo mejor del mundo, literalmente yo soy bueno enseñando. Pero en una empresa, digamos que una fortaleza está más basada en algo distintivo, en algo que la empresa hace que no hace ninguna otra. Bueno, entonces la empresa es buena, digamos, publicitando en internet. Esa es su fortaleza. La oportunidad ya es algo externo, es algo que de alguna manera no hace parte de mí y que me puede llegar a beneficiar. Digamos, por ejemplo, en mi caso, a nivel personal, yo podría decir que una oportunidad que podría yo llegar a tener es un grupo de amigos, ¿ok? Porque el grupo de amigos va a depender por estar por ejemplo, una oportunidad puede ser la universidad, ¿ok? La universidad a mí me podría permitir, digamos, conseguir nuevos amigos, conseguir nuevas personas, nuevos contactos, conseguir jefes, conseguir, bueno, diferentes, porque uno en la universidad hace ese capital social que es tan importante. En una empresa esta oportunidad podría ser, digamos, una reforma, una convocatoria, bueno, hay diferentes caracteres. En cuanto a las debilidades, pues ya decimos, son internas a nosotros y decimos, bueno, mi debilidad tal vez es que yo soy desorganizado. Esa es una debilidad que puedo llegar a tener. Y en cuanto a una empresa, digamos que miramos que tiene una debilidad de que ellos lo hacen todo de manera tradicional, no les gusta, digamos, el aspecto virtual y demás, entonces hay un poquito de problemas en la cuestión contable de la empresa. ¿Listo? Entonces esa es su debilidad, la cuestión contable. Y tenemos por último las amenazas. Esto también es externo a nosotros y que tal vez esto sí me puede afectar. Me puede afectar, digamos, si lo pienso a nivel personal, puede ser una pandemia.
o otra vez que se repita esta etapa de lo del coronavirus, porque literalmente pues yo voy a estar encerrado y todo lo demás y eso no depende de mí. Por más que yo quiera preocuparme por eso, eso puede llegar a pasar y es una amenaza que puede llegar a suceder. En una empresa esto literalmente hay que vigilarlo todos los días, que no vaya a suceder una situación como estas, porque una situación como una pandemia puede literalmente quebrar una empresa, como ya lo hemos visto en años anteriores. Ustedes me entienden. Bueno, ya teniendo eso en cuenta, pues la etapa de organización, pues bueno, el establecimiento de la estructura necesaria y demás, bueno, ya les expliqué, esta es la importancia que debería de tener. Paso, digamos, diferentes diapositivas, ustedes la pueden pausar, le pueden, digamos, ir copiando y demás. Lo importante es descubrir que hay una tipología de la organización, es decir, hay un grupo de organizaciones que son las más populares. Está la lineal o militar, la funcional o de Taylor, la lineo-funcional, la de staff y la de por comités. Si empezamos a mirar de qué trata la organización lineal o militar, esta está más centrada, digamos, en la jerarquía, esta parte de las instituciones que había hace mucho tiempo de la iglesia, del ejército y demás, donde había una persona que tenía más poder o rango que otra. Y entonces las decisiones se pasaban, digamos, de director a jefe y a médico. O, digamos, en el ejército se pasaba de oficial a teniente, a subteniente, a auxiliar, ¿ok? Y había esta cadena de mando donde literalmente el auxiliar nunca podía llegar a hablar con un general, por ejemplo, del ejército. No podía porque estaba en un cargo súper alto. Y tal vez hoy en día eso siga pasando, pónganse a pensar. Bueno, entonces la organización lineal o militar lo que trata y lo que promueve es una organización fija de la organización, y que esta organización fija promueva de alguna manera un tipo de dominación sobre el trabajo de la persona. En cuanto a la organización lineal, pues bueno, tenemos unas ventajas y unas desventajas, aquí se las coloco en pantalla. En cuanto a la organización funcional o de Taylor, tenemos de que dentro de esta organización funcional se prioriza al trabajador, donde cada trabajador desempeña unas funciones o unos roles. Dentro de estas funciones dice el trabajo. Pónganse a pensar, por ejemplo, alguien que se dedica al tema de la fotografía, pues él tiene que hacer un proceso de investigación sobre el lugar donde va a ir a tomar las fotos, tiene que hacer un contacto con la persona a la que le va a tomar las fotos, después tiene que ir a tomar las fotos, después tiene que editar esas fotos y por último las tiene que publicar. Entonces tenemos 5 funciones. Ahí podríamos montar una empresa de asesoría, una empresa de fotografía que tenga esas 5 funciones. Entonces que tenga investigación, que tenga el tema del tema comercial, que es lo de contactos, que tenga el tema de la fotografía, que ya es el núcleo de la empresa, que tenga ese tema de edición y que tenga el tema de publicación. Entonces así ya organizamos una empresa. Esa es la organización funcional de Taylor, literal, que prioriza las funciones sobre la propia estructura de la empresa. Y pues tiene unas ventajas y unas desventajas como les muestro en pantalla. En cuanto a la organización lineo-funcional, esta trata de establecer una relación, digamos, casi similar entre las dos anteriores, entre la lineal militar y la funcional. O sea, ya digamos que tenemos esta misma jerarquía, este mismo poder de dominación donde una persona tal vez tiene más rango que otra, pero lo dividimos por las funciones que está realizando, ya, o los cargos que está ejecutando la persona. En este caso tenemos, digamos, un organigrama, digamos, de un hospital, donde, digamos, en la parte, digamos, de abajo podemos observar a un director general que tiene diferentes jefes. Puede ser, digamos, por el área donde se está desempeñando. Tenemos el jefe de medicina, el jefe de enfermería, el jefe de odontología y el jefe de servicios de diagnóstico. Y asimismo tenemos una medicina externa, medicina interna y un pediatra. O sea, luego se va describiendo es por acciones, o sea, por funciones. Entonces es necesario, digamos, reconocer este tipo de estructura que es súper popular. En cuanto al staff, el staff es este tipo de organización o este tipo de persona que tal vez funciona como una especie de asesor dentro de tu empresa. Por ejemplo, yo podría llegar a ser staff, donde tú me contratas en tu empresa y yo funciono como staff y voy literalmente a tu empresa 2 o 3 veces al mes para mirar cómo va todo, para hacer auditorías, para hacer asesor, para hacer procesos de revisión sobre lo que estás haciendo y poder hacer que se cumplan esos objetivos. O sea, el staff es esa persona o esa empresa que se dedica a hacer muchas, pero muchas
o sea, a saber mucha información con la cual puede ayudar a una empresa. El staff pues tiene estas ventajas y desventajas en particular y bueno. Luego tenemos la cuestión de lo de los comités. En la cuestión de los comités, digamos que tenemos, puede ser cualquier tipo de estructura, por funciones o lineal, como acabamos de mencionar. Los comités son, digamos, pequeñas unidades de organización dentro de la empresa que organizan naturalmente de forma informal o formal, ya sea la empresa o los empleados. Puede, digamos, haber un comité de género, un comité de deporte, un comité de cultura, un comité de recreación, o sea, pueden haber diferentes tipos de comités que ayudan a cumplir los valores de la empresa, no están tan enfocados al tema funcional de la empresa, porque si estuvieran enfocados a eso, pues no los convertiríamos en comités, sino en áreas. Por ejemplo, un comité de producción, pues no sería válido. Ahí sería el área de producción, porque es algo muy importante. Pero los comités suelen pasar muchas veces desapercibidos y eso hay que tenerlo en cuenta. Pero digamos que pueden haber, estos comités funcionan como unidades de debate, comunidades donde las personas se reúnen a hablar y no dependen directamente de la estructura de la organización, ¿listo? Porque los gerentes, digamos que debaten sobre los objetivos, sobre los planes, sobre todo lo demás, pero necesitan siempre un comité de personas y de diferentes profesionales que los vayan orientando sobre si estos objetivos, planes y políticas que postularon, pues, son acordes a la realidad, digamos que se pueden implementar o definitivamente no. Dentro de esta cuestión de los comités pueden haber, digamos, comités directivos, comités ejecutivos, comités de vigilancia o comités consultivos. Digamos que esto va a deliberar y ustedes por sí mismos no pueden ser parte de un comité por voluntad propia. Siempre su jefe de área además los tiene que asignar. La cuestión, por ejemplo, de un administrador es que está, digamos, inmerso en casi todos los comités. Uno tiene que estar presente en los diferentes comités que hay, en directivo, ejecutivo, vigilancia y consultivo, para poder mirar eso, cómo está cambiando la empresa. Y así uno tiene que hacer esa actualización dentro de la planificación formal de la empresa. Esta tiene unas ventajas y unas desventajas, como las vemos acá, digamos, en la pantalla. Tenemos unas técnicas de observación. Las técnicas de observación son necesarias para poder llevar a cabo una organización racional. Son indispensables durante el proceso de organización y aplicable de acuerdo a las necesidades del grupo social. Y estas nos permiten generar organigramas y manuales. Bueno, ¿para qué sirve? ¿Qué es una observación? Digo, una organización, qué pena. Una organización. Y con esta organización, le digo como observación. Con este tipo de organización podemos construir manuales o organigramas. Digamos que los manuales pueden ser por su objeto, por su área o por su contenido. Digamos que tenemos organigramas estructurales que muestran la estructura administrativa de la empresa, funcionales que dedican, digamos, la función específica, como lo acabamos de ver, especiales que se destaca alguna característica, se pueden añadir staff, se pueden añadir comités. En cuanto a por su área, digamos que están más objetivos al departamento o área, y estos generales, entonces decimos área de producción, área de ventas. Si decimos departamentales, pues ya podemos decir, bueno, dentro del área de ventas tenemos diferentes departamentos, como lo puede ser, digamos, no sé, dentro del área de ventas podemos hacer departamento de contratación, departamento de negociación, bueno, así lo podemos manejar. Y por su contenido pueden llegar a ser esquemáticos, que contienen un órgano principal que se elabora en el público y no contiene detalles, y analíticos, que pueden ser más detallados y técnicos. Bueno, vamos a ver ejemplos de este como para que no parezca tan raro. Primero hay un tipo de organigrama que es vertical, que es este tipo de organigrama donde es muy parecido al lineal militar, como se veía hace tiempo, pero ya no le decimos militar porque pues casi todas las empresas lo implementan, donde literalmente tiene una serie de dominación o de cargos que establecen una jerarquía dentro de la empresa, y la comunicación va de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba, ¿listo? Entonces el enfermero le tiene que comunicar al subdirector y el subdirector al director general, y así viceversa, el director general al subdirector y el subdirector a la odontóloga, ¿listo? Entonces, la organización vertical, digamos que propone todavía esta cuestión jerárquica en el que alguien tiene que tener la autoridad. La organización horizontal, esta representa totalmente lo contrario. Es mucho más libre, mucho más inspiradora, trata de empoderar a la gente para poder que ellos mismos traten de manejar su trabajo, pero siempre habrá
ya no un jefe, sino tal vez un líder o un coordinador que esté ahí, digamos, vigilando o tratando de cerciorarse que las personas cumplan con su trabajo. ¿Listo? En cuanto tenemos un organigrama circular, este organigrama circular parte, digamos, desde adentro hacia afuera, y este está más centrado, este puede tener una estructura así como les acabamos de mencionar, digamos, como les acabé de mencionar, de que alguien puede tener poder o, digamos, un grado de jerarquía mayor que otra persona, pero naturalmente está centrado en que hay núcleos dentro de la organización, y está el núcleo, por ejemplo, de la dirección, está el núcleo general, y en el núcleo general están las diferentes áreas, y bueno, entonces ya aquí hay cierto límite en los núcleos, porque todos los que pertenezcan al mismo núcleo pues van a tener una comunicación mucho más versátil, ¿no? Pero el director, digamos que podría ser mucho más difícil entrar a él porque no hacemos parte de su núcleo. Bueno, luego tenemos los manuales. Tenemos, digamos, diferentes manuales que pueden ser los manuales de procedimientos, de políticas, de funciones departamentales por unidades, por funciones individuales, de técnicas y de producción. Entonces, de procedimientos es más que todo orientado a cuando una empresa tiene un proceso de producción. Políticas es cuando necesitamos definir, por ejemplo, la solución a diferentes problemas que existen. El respeto, la integridad, la diversidad. Entonces, creamos una política de género, una política, digamos, de promoción de los derechos humanos, creamos una política, digamos, de derechos laborales, ¿listo? Y todo lo demás. En cuanto a las funciones departamentales y demás, y por unidades, ya específicamente los cargos que desempeñan dentro de cada departamento, las funciones individuales son los cargos que desempeña cada persona, y de técnicas y producción, pues bueno, digamos que aquí ya no nos establece, digamos, los procedimientos por cada área, sino también por cada tarea y por todo el proceso de producción sobre cómo se conecta. Bueno, aquí tenemos otra forma de manuales que pueden ser de utilidad, y tenemos el formato de los manuales. Aquí tenemos el formato de qué debería tener cada uno de los manuales, índice, objetivos y antecedentes del manual, cada sección debe llevar la fecha. Bueno, aquí está todo el paso a paso. Entonces esto ya podría ser un negocio para ustedes, de que ustedes digan, bueno, yo podría venderle esta cuestión de los manuales a las empresas. Entonces yo puedo crear una empresa que fabrique manuales, por ejemplo, manuales de los cargos, bueno, manuales de las funciones de la empresa, manuales de los procedimientos, que cree, digamos, un manual de identidad corporativa, que es un manual de diseño, que crea un manual sobre cómo publicitarse, bueno, y ustedes literalmente ya tienen aquí la guía sobre cómo realizar ese manual y qué debería tener. Luego vamos a pasar para la etapa de la dirección. En la dirección, pues ya es aquí donde ejecutamos, ¿listo? Donde se empiezan a ejecutar en la vida real esas tareas que tanto nos han deseado, digamos, hacer. Luego, pues tenemos de alguna manera que esta se divide en tres partes principales: de la armonía del objeto, coordinación de intereses, impersonalidad del mando y de la supervisión directa. Lo que se promueve de alguna manera es que el mando no tenga una personalidad concreta, por ejemplo un jefe, un líder o demás. El mando es establecido por los diferentes compañeros y demás, y ustedes, digamos, que pueden seguir a un compañero o alguien que pueda llegar a tener un alto grado de oratoria y demás. A esto le decimos el liderazgo, digamos, carismático. Y bueno, hay muchos tipos de liderazgo. De la armonía del objeto o coordinación de intereses, digamos que aquí se procura que los empleados o las personas interesadas en realizar el proyecto tengan unos intereses afines para poder que se organicen, para poder que se reúnan y para poder que desarrollen un producto o un servicio dentro de una organización por determinado número de tiempo, ¿no? Y de la supervisión directa. Siempre tiene que haber alguien que vigile que eso esté cumpliendo. Tiene que haber una jerarquía de decir quién es el líder, qué función realiza y quién va a vigilar a quién. Esa metáfora del amo y el esclavo. En cuanto a la resolución del conflicto, pues bueno, si pueden llegar a surgir conflictos, que es lo más popular, debería haber un comité parental o sea, tiene que tener un comité parental para poder defender todo este tipo de derechos. Y tenemos esta aprovechación de conflicto, donde pues miramos este problema para que se convierta en una oportunidad. En la etapa de la dirección tenemos diferentes fases. Por ejemplo, tenemos esta etapa de dirección, de toma de decisiones. Tenemos una etapa de integración, ya luego una etapa de motivación, una comunicación y una supervisión. Entonces, aquí es importante destinar esto. Todo parte
de la toma de decisiones, del cómo se toma una decisión, de cómo se integra con el grupo, de cómo se motiva a los empleados, de cómo se les comunica la información para que cumplan los resultados y de cómo se supervisa esos resultados. Y así logramos una dirección eficiente. Después empezamos a decir, bueno, ¿qué involucra el proceso de toma de decisiones? Entonces, primero definir el problema, analizar el problema, evaluar alternativas. Después, elegir entre esas alternativas y aplicar la decisión. Eso es lo que integra, digamos, este modelo de toma de decisiones. Ya saben, ustedes definen el problema, listo. El problema de una empresa es que está disminuyendo las ventas. Analizan el problema, van a ir área por área para ver, digamos, cuántos productos están realizando y a cuántas personas se les está vendiendo esos productos. Evalúan las alternativas de qué es lo que podrían hacer. Entonces ustedes dicen, bueno, podríamos literalmente crear nuevos productos, comprar nuevas máquinas, contratar nuevo personal. Bueno, entonces evalúan esa serie de alternativas. Luego eligen entre esas alternativas. Ustedes dicen, bueno, pero tal vez la solución más viable de todo esto, haciendo el análisis costo-beneficio, podría ser el comprar las máquinas, ¿ok? Si ustedes no saben hacer este análisis costo-beneficio, que suele ser un poquito económico, un poquito más contable, un poquito más financiero, me dicen y yo se los puedo explicar. Y por último, aplicar la decisión, donde ya decimos, listo, vamos a comprar máquinas, pues ya vamos a ir a comprarlas y a enseñarle a las personas conforme a un manual de procedimientos y funciones qué es lo que deben realizar para poder llevar a cabo y cumplir ese objetivo. Luego, la integración, cómo se puede integrar a las personas dentro de un equipo de trabajo. Primero, reclutar a las personas interesadas, digamos que cumplan con ese perfil de conocimientos y requisitos dentro de un cargo. Segundo, es esa cuestión de la selección, de donde ya vamos a hacer entrevistas, pruebas psicotécnicas, pruebas de campo y, digamos, diferentes procesos que nos permitan seleccionar de una forma racional cuál puede ser la persona más adecuada para un cargo o trabajo. En cuanto a la introducción o inducción, pues ya es una reunión o tal vez una semana donde vamos a darle esa apertura a la empresa, esa apertura al proyecto y para que la persona se siente interesada en seguir ahí, en seguir construyendo. Y la capacitación o desarrollo, digamos que ya cuando la persona se acostumbra al trabajo y demás y ya pueda llevar tiempo, lo ideal es estarlo capacitando frecuentemente para poder actualizar esa información que tal vez puede llegar a estar desactualizada. Piensen en una persona que tal vez salió del colegio, salió de la universidad, salió, digamos, de un técnico y que tal vez ya lleva trabajando unos 5 años dentro de una empresa y nunca ha recibido una capacitación para actualizar sus conocimientos. A esa persona, cuando reciba después de 5 años esa capacitación, le va a servir mucho para su trabajo, porque podría actualizar la forma en la que trabaja, la forma en la que se desempeña el trabajo, la forma en la que se comunica con los demás. Tenemos los tipos de comunicación, la motivación, donde la motivación pues es esa capacidad, digamos, temporal de hacer que una persona se motive a hacer las cosas. Y ese motivarse a hacer las cosas es tener unos estándares en el trabajo que tal vez lo hagan realizar su trabajo día a día conforme a una serie de tareas ya estructuradas, y esta serie de tareas o de rutinas le van a permitir, digamos, que convertir esta motivación en disciplina. Entonces, si ustedes literalmente en sus vidas no son disciplinados o procrastinan mucho, probablemente es porque no tienen una rutina, no tienen una serie de actividades, digamos, definidas en el día para poder cumplir. Entonces, esto les ayuda mucho. Cuando ustedes definen guías, procedimientos, estándares para su vida, pues ustedes dicen, bueno, yo ya me levanto mañana a cierta hora y yo voy a hacer tal actividad específicamente, porque eso les otorga motivación. Cuando lo hacen por determinado tiempo. Luego vemos dentro de estas las teorías de contenido, que pueden llegar a ser esa teoría de las necesidades de Maslow, donde dice que hay unas necesidades fisiológicas, de seguridad y todo lo demás. Si quieren saber más sobre estas teorías, la teoría de la motivación del higiene, la motivación de grupo, la teoría del aprendizaje, pues pueden ir a ver ese video que hice de las anteriores series, que es la de teorías contemporáneas, donde yo explico más sobre todo este tema de la humanidad, de cómo, digamos, el ser humano se comporta, el ser humano tiene esa conducta y cómo, digamos, permea la empresa, ¿ok? Luego tenemos en la comunicación, es decir, al final de cuentas, cómo se comunican dentro del grupo de trabajo para poder cumplir esos objetivos. La supervisión debe ser un poquito orientada, debe ser, digamos,
La supervisión nunca tiene, digamos, una personalidad, nunca tiene un sesgo. O sea, a veces ustedes tienen una persona que lo supervisa, ustedes dicen, ay, es que yo seguramente a él le caigo mal. No, ustedes tengan en cuenta que ese es un rol, ese es el rol que a él le tocó que cumplir dentro de esa empresa. Y si los está supervisando es para poder que ustedes hagan su trabajo y lo cumplan en los tiempos que debe de ser. Digamos que si ustedes cumplen su tiempo y hacen sus actividades como se les, digamos, propone en un inicio, no debería haber ningún problema con esta cuestión de la supervisión. Pero siempre va a haber problema porque a las personas no les gusta sentirse supervisadas, no les gusta sentirse vigiladas. Como lo decía Elton Mayo en el experimento de Hawthorne, donde digamos que colocaban cámaras o colocaban supervisión y las personas por la misma presión social pues terminaban trabajando más, pero eso tenía un efecto negativo en su trabajo. Entonces eso es de evaluarlo muy bien, ese tema de supervisión. Y vamos por esta última etapa, que es la etapa de control, donde en la etapa de control pues ya es esta etapa donde evaluamos los resultados, colocamos indicadores y demás, y pues de esta se desprende, digamos, la relación con lo planteado en todos los anteriores, digamos, fases: planeación, organización y dirección. Pues ya en el control es necesario la medición. Y la medición esta involucra controlar, y es imprescindible medir y cuantificar los resultados de forma concreta y medible por indicadores clave de gestión que nos permitan detectar desviaciones, digamos, elementos que no son comunes, elementos o situaciones extraordinarias. Y literalmente siempre se produce un marcador, pues vamos a procurar cuál puede ser una desviación. Una desviación es que ya no se produzca un marcador, sino un lapicero. Eso podría ser un caso excepcional dentro de un proceso de producción, y habría que evaluar por qué ese lapicero terminó ahí. Y bueno, para que lo tengan en cuenta. Dentro de estos elementos pues vamos a hacer una relación con lo planeado, una medición, detección de actividades y establecimiento de las medidas correctivas. Digamos que medidas correctivas es importante para poder decir, bueno, si se están equivocando los administradores, los supervisores, los operarios o cualquier persona dentro de la empresa, vamos a ejecutar una medida correctiva para poder que esta persona pueda volver a hacer su trabajo y tratar de darle un acompañamiento para no tener que despedirlo y decirle, bueno, si quieres literalmente seguir trabajando aquí, pues vamos a hacer un plan correctivo para mejorar tu comportamiento, para mejorar lo que estás haciendo en la empresa. Y ahí literalmente le proponen una serie de acciones y lo supervisan para ver cómo va ese plan correctivo. Y la idea es que ese problema o esa situación extraordinaria que está sucediendo no se vuelva a repetir. Esa es como la condición. Luego pues hay una importancia, aquí lo pueden ver en pantalla. Tenemos unos principios básicos que debería tener este proceso de control: equilibrio, objetivo, oportunidad, desviaciones, excepción y función controlada. Y este es el proceso puntual de, digamos, todo este proceso de control. Primero, el control tiene este establecimiento de los estándares, donde yo digo, bueno, para que haya un estándar de calidad, por ejemplo, en mis videos, yo necesito grabarlos a una resolución de 1080, y también tengo que tener el estándar, bueno, todavía no cumplo el estándar porque el video quedaría muy largo, porque la calidad podría ser mucha, entonces prefiero subirlo en una calidad de 720, que es mejor, y no me pesan tanto los videos, así los puedo subir más rápido. Entonces, bueno, para que lo tengan en cuenta. Pero en una empresa eso no se puede. En una empresa se deben establecer unos estándares de calidad en el trabajo que realizamos, y no solamente en los operarios o personas que, digamos, lideramos, sino también en nuestro trabajo como administradores y administradoras, donde al final de cuentas proponemos unos objetivos, proponemos unas formas de hacer, proponemos unos planes, una forma de liderar, y todo eso debe estar con un estándar. ¿Cómo establecemos un estándar de liderazgo? Por ejemplo, detectando un problema, proponiendo soluciones, proponiendo alternativas. Podemos hacer literalmente una estructura de cómo liderar a una empresa o un equipo, conforme a ciertas características. Entonces, sería lo ideal. Después habría que medir estos resultados, cómo le fue, digamos, a la empresa, qué fue lo que logró, cómo se cumplieron los indicadores, en cuánto porcentaje. Después hacemos etapas ya de corrección, donde ubicamos situaciones extraordinarias o problemas no planificados. Debemos hacer correcciones ya sea en el comportamiento o en la estructura de la empresa. Y después tiene que haber una retroalimentación. Esta retroalimentación tiene que hacer un proceso activo entre todos. No es simplemente decir, los administradores nos vamos a reunir para discutir cómo le fue a todo mundo. No,
sea, aquí es naturalmente una reunión que involucra los diferentes estamentos de una empresa y demás, como pueden ser trabajadores, como lo pueden ser, digamos, administrativos, operarios, transportadores y demás, y reunirlos todos tal vez en una reunión semanal para poder discutir qué tipo de errores, qué tipo de problemas pudieron haber ocasionado en su trabajo. Y bueno, es importante esta etapa de control. Se establecen los estándares, como le dije, se miden los resultados, se hacen estos procesos de corrección, se genera una retroalimentación y tenemos, digamos, este proceso clave: planear, ejecutar y, digamos, planear y ejecutar nos dan como resultado este proceso de variación. La variación nos permite tomar medidas y, digamos, que estudiarlas, analizarlas, investigarlas, compararlas, probarlas y también hacerle esta cuestión de encontrar sus causas y sus efectos para que no tengan que volver a ocurrir. Y bueno, y hay todo un proceso que involucra lo demás. Por ejemplo, generar unos informes proyectados, un plan de desarrollo, unos estados financieros, unos índices o razones, unos indicadores, unos tableros de mando. Luego tenemos unos informes reales, un plan de desarrollo cumplido, unos estados de resultados. Es decir, todo esto es lo que ustedes necesitan hacer en su empresa, tablas y demás, para poder ir vigilando ese progreso que tienen en su proyecto, en su empresa o sus propios empleados. Y luego tenemos toda esta cuestión de generar conclusiones, recomendaciones, informes de ejecución de lo que el trabajo acabó de hacer, tratar de modernizar, cambiar o generar retroalimentación sobre eso que ya se acabó de hacer y tomar decisiones al respecto. Es decir, se puede cambiar la información, la planeación o el comportamiento de los empleados. Entonces, para que lo tengan en cuenta. Y ya. Bueno, si me pueden ver es porque al final de cuentas pues pasó algo, la grabación se cortó y digamos que yo tuve que ir a, a cargar un rato mi celular y demás, como para poder seguir grabando. Y bueno, entonces ya retomamos un poquito la clase donde estábamos. Bueno, la cuestión de tenemos estas características que tiene el control, que refleja la naturaleza de la estructura de la empresa: oportunidad, accesibilidad y ubicación estratégica. Después, de alguna manera, es importante entender cómo, al final de cuentas, este proceso de control involucra una cantidad, digamos, o sea, involucra 4 controles diferentes. Tratar de controlar la cantidad, ya sea de productos, servicios o demás que estamos ofreciendo, tratar de controlar el tiempo que nos toma cada uno de esas actividades, de esos productos y demás, tratar de controlar el costo que va generando cada uno de estos productos y, por último, controlar la parte de la calidad. Ahorita, la calidad, ¿cómo se controla? Por medio de los estándares que acabamos de definir en este proceso. Si, digamos, yo necesito que mis videos estén en cierta calidad, digamos de 1080, yo tengo que rectificar que eso es un estándar de calidad, la calidad del formato de video, ok, eso es un estándar. Entonces, así ya vamos comprendiendo. Hay unas clases, digamos, de control, que es, por ejemplo, la calidad de producción, el control de la calidad, control del mercado, el control financiero, control presupuestal, control contable y control de los recursos humanos. Tenemos unas técnicas de los controles que ya tenemos unos sistemas de información que pueden ser contables, de evaluación, de auditoría, de presupuesto, reportes, informes, formas, archivos, memorias, expedientes, computarizados o mecánicos. Y así pues de alguna manera tenemos unas auditorías que son financieras o administrativas. Lo que nos permiten este tipo de controles es llevar, digamos, un seguimiento por medio de un documento, por medio de un sistema, digamos, de una aplicación que pueda ir llevando los datos en tiempo real de lo que va pasando en nuestra empresa, en nuestro proyecto o con nuestro equipo. En cuanto a las gráficas y diagramas, es importante que no solamente queden en formato de texto, sino también en un formato visual que nos permita resumir esa información. Por ejemplo, el proceso puede tener un diagrama de Gantt, puede tener un procedimiento, hombre-máquina, puede tener mano derecha, mano izquierda, y hay diferentes diagramas como por ejemplo el diagrama de Pareto y demás que nos aportan este proceso de control. Tenemos otras técnicas de controles como el estudio de métodos, donde vamos a analizar esos tiempos, movimientos y estándares. Este tipo de estudios fue propuesto por Taylor en la administración científica, donde se veían, digamos,
tratar de analizar esos tiempos y movimientos y estándares que tenía un trabajador en un proceso de producción. Entonces aquí lo vamos a repetir. En cuanto a los métodos cuantitativos, tenemos redes, por ejemplo el camino crítico o PERT, tenemos modelos matemáticos, investigaciones de operaciones, estadísticas, cálculos probabilísticos y programación dinámica. Para todos los que de alguna manera tienen dudas de qué matemáticas se ven en administración, se ven todas estas que acabamos de mencionar. La idea con esta es que podamos, digamos, tratar de analizar la situación desde un contexto cuantitativo. Muchas veces decimos, ay, es que mi empresa está pasando por eso, ¿usted qué me recomienda? Y yo les digo, no, ustedes podrían de alguna manera hacer estrategias para su empresa, y parece que todo lo que decimos es cualitativo y no, digamos, no tratamos de hacer una auditoría, una revisión, unos procesos, digamos, a los tiempos, movimientos, a los costos, como para poder decirle de forma cuantitativa, mira, tu empresa literalmente está perdiendo 5 millones de pesos a la semana. Si pudieras implementar, digamos, esta acción de comprar una nueva máquina, podrías crear, digamos, 15 o 300 nuevos productos a la semana, y eso podría generarte, digamos, una cantidad, digamos, semanal de ingresos adicionales de aproximadamente unos 4 millones de pesos. Y entonces ahí ya vamos teniendo opiniones mucho más cuantificables y mucho más argumentadas, que no dependen netamente del sentido común. Y esa es una de las críticas que se hace a los administradores y administradoras, que muchas veces hay personas que simplemente tienen reuniones diciendo, ay, es que ustedes deberían hacer esto, esto y demás, pero no hablan de conceptos cuantitativos, sino solamente de lo que creen, y eso ya puede llegar a ser un problema si lo hacen, digamos, de una forma muy repetitiva, y muchos profesionales, porque terminan empobreciendo el valor de la carrera. Y bueno, tenemos un control interno y programas que podemos hacer dentro de la empresa. Y así podríamos finalizar este proceso de planeación, organización, dirección y control de este proceso administrativo. Espero que les haya sido de utilidad este video. Con este video, digamos, traté de resumir la materia de proceso administrativo. Como se suele ver, digamos que podrían haber faltado algunos elementos, pero me parecía importante, digamos, mencionar lo crucial, lo básico, lo que ustedes necesitan para poder empezar a aplicar esto en sus vidas cotidianas, en sus empresas. Si ustedes son egresados, para aplicar esto en su trabajo, en sus asesorías, tal vez en los lugares o en los cargos donde se desempeñan. Y si son estudiantes, que traten de comprender un poquito más a profundidad cómo funciona la teoría y cómo podría estar relacionado con el mundo real. Espero que este video les haya sido de utilidad, y si tienen alguna pregunta, duda y inquietud, no duden en colocarla en los comentarios. Saludos y que pasen una bonita noche. Que pasen una excelente noche.